Apocalipsis 2, 12 al 17. ¿Lo tiene? Ok, vamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Cristo tiene un alto interés por nosotros. Él está hace bastante tiempo mostrándonos cuál es su voluntad y qué quiere que vivamos. Y eso es hermoso por un lado, pero es altamente demandante por otro. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante estas palabras? Vamos a seguir la misma estructura que hemos venido llevando, y es que comenzamos siempre hablando del destinatario. En esta ocasión corresponde Pérgamo. Pérgamo era una ciudad imponente, una ciudad ubicada en altura, construida en regiones un tanto montañosas, y era conocida por su aporte cultural en el tiempo en el cual vivía. Tenía una biblioteca extraordinaria con más de 200,000 pergaminos, comparada solamente con la biblioteca de Alejandría. Esta ciudad estaba asentada a unos 300 metros de altitud y se hizo notable por sus monumentos religiosos, idólatras, en que se destacaba y resaltaba como ningún otro un templo dedicado a Zeus, asentado sobre una plataforma excavada en roca imponente, majestuosa. También era muy común el culto a Atenea, a Dionisio. También se dedicaba adoración al dios de la medicina, Asclepio o Esculapio, es conocido por algunos, cuya insignia era la serpiente que todavía figura en el emblema de las farmacias, y que para los cristianos es el símbolo de Satanás. Se podía decir de esta ciudad que era el centro de culto pagano del emperador romano, Trajano, y negarse a participar en el culto imperial que se hacía a este emperador se consideraba una traición. Allí, dice un comentarista, los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen del emperador y a decir Caesar Curios, que significa César es el Señor. Otro comentarista dice, el paganismo en Pérgamo también involucraba adoración idólatra e inmoral a Dionisio y a Afrodita. Esa era Pérgamo.
conocida por su idolatría. Y tenemos el remitente, el que escribe, que es Cristo, y tenemos otra descripción sumada a la que hemos venido llevando. Y es esta: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cristo se presenta como aquel que tiene la espada, no una espada de juguete. Es una espada para usarla. Él la tiene, Él tiene la autoridad para usarla. Cristo tiene autoridad en sus palabras. Él la puede usar, Él la va a usar. Cristo está en plan de batalla en esta oportunidad. Hay que poner mucha atención. Cristo quiere dejar en claro a Pérgamo que viene a darles una advertencia y trae consigo una espada para que se note que va en serio. Y si no se arrepienten, Él la usará. No hay duda de que como Cristo está haciendo este diagnóstico a las 7 iglesias, quiere, sin lugar a dudas, hermanos, que esta iglesia también tenga su diagnóstico. Hermanos, créelo, Él quiere que tú tengas tu propio diagnóstico de lo que Él considera bueno, aceptable, malo, repulsivo. ¿Dónde nos encontramos? ¿Será que el mensaje de Éfeso es también para nosotros? ¿Será que el Señor también tiene algo que decirnos? ¿Habremos nosotros también dejado ese primer amor? ¿Será que necesitamos parecernos a Esmirna, gente confiada en su Señor y tan firme que está dispuesta a dar su vida por Él? No hay duda, Dios quiere que veamos dónde estamos nosotros. ¿Qué necesita esta iglesia? ¿Qué cosa tiene que mejorar según su dueño, Cristo? Ahora miremos a Pérgamo y Dios hable en esta mañana. Hay un elogio, como en las otras oportunidades. La iglesia de Pérgamo, como ya dije, vivía en un lugar sumamente hostil, según el relato de Juan aquí en Apocalipsis. Dice 2 veces donde vive Satanás, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. En medio de un lugar tan peligroso, en medio de las peores circunstancias, Jesús les dice: yo sé dónde moras. Y Jesucristo conocía la labor de la iglesia, que vivía en un ambiente sumamente adverso y peligroso. Y hermanos, a pesar de esto, el Señor les dice que no han negado el nombre de Cristo, que se han mantenido fieles. Ni aun cuando ocurrió este episodio de Antipas, no hay mucha información al respecto, pero es un mártir que murió y no negó a Cristo en medio de todo este contexto. El Señor honoríficamente le da este nombre, dice testigo fiel. Hermanos, ¿cómo brilló la iglesia en ese lugar y fueron fieles a Cristo? En el mismo lugar que Satanás tiene su trono y su morada. Ellos eran fieles. Esta iglesia, dice otro comentarista, estaba en la guarida del maligno. Vivir al lado de vecinos desordenados no se compara con vivir donde mora Satanás. El que ha tenido vecinos complejos sabe que es bien desagradable vivir al lado de vecinos complejos, bochincheros,
Ellos vivían donde mora Satanás, donde Satanás tenía su trono y aún así se mantenían fieles. Al vivir cerca de donde reside Satanás, los seguidores de Jesucristo pueden esperar obviamente sufrir tanto persecución y hasta la muerte. Porque donde ellos viven, vive Satanás. Resulta ser el mismo lugar, de modo que el maligno siempre está presente. Pero Jesús dijo a sus discípulos que están en el mundo, pero no eran del mundo. Y que Él mismo se iba a preocupar de guardarlos en el mundo. Él además se encarga de llevar el mensaje de la reconciliación a todos los rincones de la tierra perturbada, incluyendo donde Satanás moraba y tenía su trono. Además, como vencedor, Él ha dicho: anímense, yo he vencido al mundo. Hermanos, lo que quiero que veamos en este elogio es cómo el poder del Evangelio reluce. ¿Lo ves? Nos dice el texto implícitamente que es tan impactante el poder del Evangelio en las personas que aunque a pesar de que Pérgamo era una ciudad de pecado y del diablo, había cristianos fieles a Cristo en ese lugar. Y eso solamente lo hace el Señor. Él solamente puede hacer eso a través del poder de su Evangelio, y podemos ver qué tan poderoso y genuino es que se haya gente capaz de serle fiel en medio del trono y del lugar de Satanás. Su elogio es: guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Hermanos, no es fácil seguir a Cristo en mucha adversidad, pero no es imposible. Pérgamo, Esmirna son un ejemplo de esto. Además, pregunta, ¿les dijo salgan de ahí? ¿Les dijo huyan de ese lugar? ¿No lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque hay que predicar. Esa gente se tenía que convertir. Ya sean prostitutas, idólatras, inmorales, todos pueden ser alcanzados por Cristo. El Evangelio no es para los sanos, el Evangelio es para los enfermos, de los cuales tú y yo éramos terminales, por si lo olvidaste. Probablemente ellos mismos en Pérgamo habían sido parte de la idolatría y de la inmoralidad de la propia ciudad. Pero recuerda que la iglesia es la sal del mundo, es la luz la luz del mundo, la sal de la tierra. Y nosotros estamos en el mundo sin ser parte del mundo. El Señor lo estableció así. Ese es el llamado. El creyente es como un barco y el mar es el mundo. El creyente está llamado a navegar en él, pero sin dejar que el agua lo hunda. Es formidable cómo el Evangelio es tan poderoso que hace relucir a una iglesia aún en medio de donde mora Satanás. No tengo cómo animarlo y explicarle de otra manera, pero lo encuentro impresionante. Es impresionante. Solamente me habla del poder y la eficacia del Evangelio. No hay dudas. Recuerda esto. El creyente es como un barco. El mundo es el mar. Estamos llamados a navegar en él anunciando la salvación. Pero no puedes dejar que el agua entre porque vas a terminar en las profundidades del abismo. Y junto con el elogio hay también una grave reprensión. Yo quiero ver su amor, el de usted, hacia mí, en lo que voy a decir, porque hay cosas que hay que decir,
y tocar. La reprensión es la razón de la espada. Lo que dirá acá es la razón por lo que está dispuesto a usar la espada. En este sentido, entonces, decimos que la espada que aparece aquí es para cortar, para destruir, para sacar de raíz lo que no está bien. ¿Cuál es la razón de la advertencia divina? La iglesia fiel, que no negaba el nombre de Cristo, también había abierto las puertas al pecado y a la mundanalidad, a la inmoralidad. No había disciplina en contra del pecado. El agua estaba entrando al bote. Dice Hendriksen, los creyentes habían tolerado a maestros que han difundido su doctrina y su estilo de vida insidioso y no los han expulsado. Su influencia se está difundiendo como células cancerígenas en un cuerpo sano y debían tomarse medidas radicales antes que sea demasiado tarde. Mientras que la iglesia de Éfeso aplicó esta disciplina, Pérgamo no lo hizo. A pesar de lo bueno que tenían, hay unas cuantas cosas que el Señor quiere decir. Porque el Señor, escúchame hermano, necesita reprender lo que ellos no han sido capaces de reprender. El Señor necesita tocar los temas que tú y yo no queremos tocar. El Señor tiene que exponer lo que nosotros queremos ocultar. Tienen que cortar el Señor con su espada lo que ellos han tolerado y Él aborrece. Cosa que ellos no han hecho en pos de la santidad y la pureza de la iglesia. Pero tengo contra ti unas pocas cosas. Tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam. Escucha, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Cuál era esta doctrina? Tropiezo. En Números 25 aparece más o menos el resumen de esto, de lo que significa todo esto que está pasando. Escucha. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si pudiéramos resumir la doctrina de Balaam y los nicolaitas, los comentaristas coinciden que podemos llamarla con un enfoque la libertad cristiana, que busca intencionalmente corromper a los demás, ser intencionalmente una piedra de tropiezo apuntando a la idolatría y a la inmoralidad. Esa es la doctrina que se estaba propagando en medio de Pérgamo y la iglesia no estaba haciendo nada. Había gente que al insistir en la libertad humana parece que enseñaba que las actividades físicas relacionadas al sexo y los alimentos no eran pecaminosas. A los ojos de Dios, sin embargo, realizar actos sexuales con prostitutas, y perdónenme lo fuerte de las palabras, del templo e ir a los templos paganos para comer alimentos consagrados a un dios pagano, sí son actos condenables. El problema entonces de fondo es que había gente en medio de la iglesia en Pérgamo
que incitaba, que promovía cometer este tipo de pecados. Y la iglesia estaba inmóvil. Aclaración. Una iglesia como esta es un lugar donde puede llegar cualquier persona y será recibida con los brazos abiertos, sea cual sea su condición, sea cual sea su situación, embarrado hasta el cuello del pecado. Sí, bienvenido, eres uno más, dice Omar. Pero se supone que con el tiempo algo tiene que ir pasando. Se tiene que ir purificando, no embarrándose más, ni embarrando a otros. ¿Se entiende esa aclaración? Sí, perfecto. La iglesia es un lugar para todos los pecadores. Ahora quiero que pensemos un poco en esta reprensión. Una advertencia contra ser piedra de tropiezo para otros. Hay en medio tuyo, Pérgamo, los que mantienen esta doctrina, que parte de esta doctrina es ser tropiezo para otros. Que comienza con el abuso de la libertad cristiana y que termina en idolatría e inmoralidad. Recordemos, ¿qué es lo que tiene Cristo contra Pérgamo? Que hay pasividad en la iglesia respecto al pecado, hay falta de disciplina, hay indiferencia al permitir que se propague la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Y yo quiero que atesoremos en el corazón que la pureza de la iglesia es tarea de todos nosotros. No es solamente mía, gran parte es responsabilidad del pastor, no tengo duda, pero eso es una tarea de todos nosotros. Tampoco tengo esa duda. Y quiero que tenga eso en mente a través de estas palabras. ¿Qué había permitido Pérgamo entonces? La proliferación de los que hacen tropezar, de los que promueven la mundanalidad, la inmoralidad. Ese es el problema. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿podrían ser algunas de estas cosas que Jesús tiene contra Pérgamo también que las tenga contra nosotros? Esa es la pregunta. De eso tenemos que aprender, de no caer en eso. Hay una parte de las Escrituras donde dice que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel que sea el tropiezo. Sería mejor que atara una piedra de molino al cuello y se lanzara al agua y desapareciera. Si alguien osa hacer caer a un pequeñito. Quiero decir con eso que para el Señor es muy serio. Cristo lo toma muy en serio. Esa piedra de tropiezo o este tropiezo viene de una palabra que tiene que ver con un sistema de cuerdas que es como una trampa. ¿Y cómo podríamos ser nosotros una trampa para otros? ¿Se lo ha preguntado? Y solo quiero que por un momento, a modo de ejemplos, nos enfoquemos y pensemos en las personas, por ejemplo, nuevas que vienen llegando a la iglesia. Contrastado versus las personas más antiguas que estamos en la iglesia. Y para ellos es estos ejemplos, y quiero que pienses, para los antiguos, no para los nuevos. ¿Qué dirían ellos de nosotros si al relacionarse con nosotros descubren que nosotros no perdonamos? Aparte de ser inconcebible para un creyente no perdonar, permítame decirlo, cuando mantenemos actitudes poco reconciliadoras, ya sea en casa, en el trabajo, en la iglesia, somos tropiezo para otros. Porque ese otro se preguntará, ¿así se vive el cristianismo? O sea que tú estás diciendo,
antiguo, que se puede vivir el cristianismo enojado con otros. Un rotundo no. Porque según la Escritura, ni siquiera podrías venir a adorar a este lugar si tienes asuntos pendientes con otros. Deja ya tu ofrenda, reconcíliate y ven. ¿Se acuerda? Mateo 5. Imagínate si estos nuevos oyen a los más viejos hablar mal de otros. Resulta que la Camila está hablando pestes de Ismael. Acá es igual que en todos lados, entonces. La inconstancia o el no participar de la vida de la iglesia. Hemos dicho esto hartas veces, pero voy a volver a decirlo. Cuando tenemos me da lo mismo el venir a los cultos. Y permítame dar una voz clara al respecto, esto no es legalismo en absoluto. El creyente, a no ser por una causa específica, ya sea de trabajo o enfermedad, no debería estar en otro lugar que no sea en la reunión de los santos, haciendo vida el día del Señor. Otra cosa, hermano, que es sin lugar a dudas tropiezo para otros es cuando somos quejumbrosos o cuando somos mal agradecidos. ¿Qué ejemplo estaríamos dando a aquellos que vienen llegando? ¿Estaríamos haciéndoles el camino más expedito o poniéndoles más obstáculos? A un hermano le pregunté y él respondió: hermano, ¿cuándo puedes ser piedra de tropiezo? ¿Cuándo has sido tropiezo? No voy a dar el nombre, pero él sabe quién es. Y otros más también saben quién es. ¿Por qué le dicen en el grupo? Ya respondió lo siguiente: al descuidar la comunión con el Señor. Somos piedra de tropiezo para otros porque los hermanos y los demás dejan de verme alegre. Los hermanos y los demás ven que es evidente mi falta de comunión con el Señor. Porque dejan de ver en mí el interés por las cosas del Señor. Y dejan de ver en mí el interés y el amor por las cosas de la iglesia. Y agrego, esa es la cita del hermano, está muy buena. Y agrego, lo que abre la puerta a la falta de comunión no es otra cosa que el pecado. Nuestro pecado. Hermanos, te pido amorosamente, no normalicemos estas cosas en medio nuestro, no las toleremos, no las aceptemos, no nos acomodemos a ellas. Nada que haga tropezar a otros es aceptable. Todas las malas prácticas que son tropiezos son contagiosas, además. Alguno pensará, ¿pero por qué contagioso, pastor? Si eso es mi vida, el pecado mío es mío, a mí me va a afectar, no a los otros. Eso no afecta a nadie más, no se meta, es mi vida. Mira, quiero hacerlo con un ejemplo, porque eso no es así, pero voy a hacerlo con un ejemplo. Moisés en Deuteronomio 20 dando algún tipo de instrucción para la guerra, porque se iban a dedicar a atravesar el Jordán y a pelear con todo el mundo, entonces hay instrucciones para la guerra. Y lo primero que él dice, miren, israelitas, cuando ustedes se preparen para la batalla, no tengan temor. No tengan temor porque el Señor que te sacó de Egipto con mano poderosa va a estar contigo. No puedes tener temor. Si tú vas a ir a pelear, yo te mando a pelear, no puedes tener temor. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Él va a estar contigo. Ese de las 10 plagas, ese que abrió un mar, ese que hundió a todos los egipcios, ese va a estar contigo. Ok, bien. Pero cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote dirá, oye Israel,
Hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmayen en su corazón. No teman ni se alarmen ni se atemoricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes. Él va a pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos a ustedes. ¿Qué más? Sigue dándole instrucciones y les dice: si alguno se casó recién, no vaya a la batalla. Vaya y disfrute de su esposa. Si alguno se hizo una casa y todavía no la habita, no vaya a la guerra, vaya a la casa. Si alguno plantó una viña y todavía no disfruta de los beneficios de la viña, no vaya a la guerra, vaya y disfrute de su viña. Esto es lo que quiero leer. Y si alguno de ustedes tiene miedo y no confía en el Señor, de ser así, váyase a su casa antes de que contagie a alguien más. Otra versión dice: ¿quién es el hombre medroso de corazón apocado? Que salga y regrese a su casa, para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. La no confianza en el Señor también se pega, es contagiosa. Si eres creyente, entonces, hermano, ten cuidado con lo que haces. Ten cuidado con tu libertad. Has de saber cómo usarla. Cuida lo que haces, cuida lo que dices, cuida lo que usas, cuida lo que miras, cuida tu tiempo, cuida dónde vas, lo que haces en público, lo que haces en privado, lo que publicas en las redes sociales. Pastor, ya se está pasando, esa es mi vida. Te equivocas. Si tú eres de Dios, no eres tuyo. Eres su siervo. Se supone que quienes hemos recibido al Señor como Señor, ahora vivimos para aquel que murió y resucitó para darnos vida. Y hemos de andar sabiamente en todo lugar. Pablo tenía tan internalizado el no ser piedra de tropiezo, y dándolo en el contexto de lo sacrificado a los ídolos, dijo: bueno, yo sé que un ídolo nada es, no existe. Yo entiendo que comer carne sacrificada a los ídolos nada es, pero hay gente que no lo ve así. Y si yo por comer eso voy a hacer caer a uno de esos pequeños, ¿sabes lo que él dice? Jamás lo voy a hacer. Jamás. Volviendo a Pérgamo, esta doctrina que estaban promoviendo algunos, que llevaba a la mundanalidad, es decir, a no encontrar diferencia entre ser cristiano y no serlo, se estaba promoviendo, no sé si de manera sutil o de manera abierta, no lo sé. Pero podría decirse que habían conversaciones como esta, no sé cómo se dice, pero inventando. No tiene nada de malo. Vamos, eres libre, puedes hacer lo que quieras, todo nos es lícito. Vamos al templo de Zeus, comamos desde el sacrificado a los ídolos, acostémonos con las prostitutas del templo, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Nuestra lucha consciente ha de ser de no ser promotores de lo malo. Este es mi punto. Iglesia, has de cuidarte tú de no ser promotora de lo malo. En todo aspecto de la vida cristiana. No puedes promover lo malo. No puedes ser piedra de tropiezo para otro. No podemos ser maestros del mal. No podemos ser promotores de lo que desagrada a Dios y haga caer a algún pequeño. Y no podemos estar indiferentes ante esto, porque es una realidad. La manera en que tú vives tu vida cristiana importa, porque hay otros mirando. Están tus hijos que vienen tras de ti. La pregunta es, ¿qué estamos promoviendo? ¿Qué estoy promoviendo? Cuando me reúno con otro, ¿qué promuevo?
¿Qué doctrina estoy promoviendo con mi vida, en mi casa, en mi intimidad, en lo secreto? La acusación era promover la inmoralidad y la idolatría. ¿Cómo puede ser eso posible, pastora, en medio de la iglesia? Es más común de lo que pensamos. Si bien hoy no tenemos templos con dioses paganos, tenemos una mega habilidad para fabricarnos nuestros propios dioses. Podemos hacer dioses de cosas tan insignificantes como el dinero, como un auto, como una casa, como un hobby, hermanos. Un hobby puede tomar el lugar de Cristo en tu corazón. La idolatría es irnos en pos de otros dioses, dándole más importancia a cualquier otra cosa que a Cristo. Las inmoralidades no solo se manifiestan cuando engañamos a nuestros cónyuges, también pasan aquí en el corazón. Pero el Señor ve todo eso. El peligro y la base de la reprensión de Cristo es que ustedes, Pérgamo, normalizaron estas cosas y las toleraron. No hicieron nada. Déjeme hacer un paréntesis. Podemos tolerar tanto el pecado que puede hacerse algo normal en medio nuestro, tanto en medio de la iglesia como en nuestras vidas. Podemos quizás de manera inconsciente incentivar cosas que nosotros hacemos de manera sutil que están mal, o aceptando cosas de otros para no meternos y no tener problemas. Pero no es normal venir a adorar al Señor con asuntos inconclusos en el corazón. ¿Lo entiendes, hermano? No es normal. No está bien venir a adorar al Señor con asuntos inconclusos en el corazón, con pecados no confesados, con enemistades con mi esposo, con mi esposa, con algún otro hermano. No lo normalicemos. No es normal que seamos maridos ásperos. No es normal. No es normal que no ames o no pretendas amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No es normal. No lo normalicemos en medio nuestro porque no está bien. El marido ha de dar su vida por su esposa, ha de santificarla, de cuidarla, de purificarla por medio de la palabra. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Lo demás no está bien. No le demos otro nombre. Esposa, no es normal que tú seas rebelde. No es normal que tú estropees el piso con tu esposo. Se les demanda otra actitud. No toleremos, hermanos, no seamos indiferentes a lo que tú y yo sabemos que Dios no tolera. No es normal que nuestros rostros y nuestras actitudes no reflejen que nuestras vidas han sido rescatadas de las garras del infierno. No es normal. Hagamos algo al respecto. La corrección de Cristo era que ellos han tolerado el pecado, la normalización de situaciones pecaminosas. Cierro el paréntesis. Nada inmoral es aceptable. Me queda un poquito, hermanos. Nada inmoral es aceptable y no podemos nosotros promover nada de esto. Nada inmoral es agradable a los ojos de Dios. Nada inmoral agrada a Dios. No es normal consumir pornografía. Sí, pastor, eso sí, eso no se hace. Sí, es malo.
Tampoco es normal para el creyente ver otras mujeres en sus teléfonos. Con poca ropa, incitando a pecar contra tu esposa y a desear a esa mujer en tu corazón, que es lo suficiente para pecar contra ella. No es normal que el creyente vea mujeres en otros lugares como el celular o la TV con poca ropa que los lleven a pensar de manera inmoral, a pecar. No toleres porque puede llevarte fácilmente incluso a perder tu matrimonio. Amén. Eso es así. No normalicemos que las redes sociales y el internet son indefensas para nosotros, los adultos, porque no lo son. Ten cuidado de cómo las usas y por sobre todo cuida a tus hijos. Normalices que ellos pueden ver lo que sea y que con pocos años ellos son responsables de tener un aparato que tiene conexión a internet las 24 horas del día, sin restricción. Donde apretar 3 teclas te puede llevar a un mundo de atrocidades y perversiones que no es necesario que tus hijos vean. ¿Qué pastor está diciendo que no tengan celulares los niños? Rozando el palo. No lo digo para no ser legalista, pero ¿qué necesidad hay? ¿Tú sabes los peligros que significan tener el internet a disposición de un niño? ¿Estás consciente de todos los peligros que hay en un dispositivo con libre acceso a internet las 24 horas? Ni los grandes pueden dosificar eso. No me quite el amor todavía, me faltan unos minutos. Yo no tengo problemas, dirá alguno. Yo soy adulto, yo tengo un criterio formado. ¿Podría cualquiera de nosotros revisar tu teléfono? ¿Te animas? Y vemos las historias que aparecen en tus redes sociales. ¿Podríamos proyectar aquí la navegación, el historial de navegación y todas las cosas que has visto? ¿Estás seguro de que no hay alguna marca de inmoralidad en ellas? Nada inmoral es aceptable. No lo normalicemos. Usted no sabe lo difícil que es estar aquí y decir estas cosas. Lo es. Las relaciones íntimas prematrimoniales son un pecado ante Dios. La intimidad se diseñó gloriosa y placentera en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y no importa lo que el mundo diga y promueva, no normalicemos estas cosas. El autocomplacerse, el mirar actos íntimos ajenos, el desear a un hombre o una mujer que no sea tu esposo o tu marido, es inmoral y no tiene otro nombre. Respecto a las relaciones sentimentales juveniles, hablemos, por favor, hermanos, y promovamos la terminología bíblica. Noviazgo se llama. Y en el noviazgo hay pureza, no hay relaciones sexuales. Y si el noviazgo no contiene como el fin el matrimonio, entonces estás perdiendo el tiempo. Y para el matrimonio lo que hay es fidelidad, hay perdón y hay negación. Y solo podemos tener ojos para nuestras mujeres y para nuestros maridos. Eso es lo que debemos promover. Nunca he olvidado
Lo que una persona nos dijo una vez cuando íbamos a una visita de jóvenes, cuando yo era joven, estoy hablando, 25 años atrás. Señor. Ya, no, 20. Ya, es 25. Le llevamos una canasta familiar. Y ella mirando alrededor, esa persona, a todos los jóvenes que estaban ahí, dijo: jóvenes, yo les voy a dar un consejo, hermanos, nunca se me olvidó. Yo les voy a dar un consejo. Esa persona yo la veía todos los domingos, cantar en el coro, pololeen todo lo que puedan antes de casarse. Tengan relaciones igual, pero cuídense para no dejar embarazada o embarazado, o embarazada, o que tú dejes embarazada a alguien. No sean lesos. No sean lesos. Prueben harto, no sean como yo, que me casé con el primero que me lo propuso. Yo a mis hijos les digo que prueben nomás. Es más, yo mismo le compro la protección. Si yo pudiese explicar de corazón cómo esas palabras fueron de tropiezo para mí, yo no podía entender que eso fuese así. Mi percepción del Evangelio se vio afectada. Porque ¿cómo es posible que alguien que dice amar al Señor promueva este tipo de cosas? Y nadie haga nada. No sé si recuerdas la exhortación en 1 Corintios, en el capítulo 5. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera en los gentiles. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Escucha. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros. Iglesia, tu tarea es estar alerta. Iglesia, tu tarea es no permitir estas cosas, es dar también las alertas. Acércate a tu hermano, acércate a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. Dile amorosamente: amado de mi corazón, esto no está bien. No tengas miedo. Si estás identificando una situación pecaminosa en tu propia vida, en la vida de tu cónyuge, en la vida de algún otro hermano, acércate, haz algo al respecto. No te quedes inmóvil. No te dejes llevar tampoco por el río e influencia del mundo respecto a la inmoralidad. Eso no es de acuerdo a la doctrina de Cristo. Si usted está siendo alcanzado por la inmoralidad en cualquiera de sus colores, no lo normalice, por favor, pida ayuda, busque consejo, huya, arrepiéntase. Esa es la actitud que Jesús quiere de nosotros. Hermanos, en Cristo, Él quiere una iglesia activa y no pasiva, comprometida con la santidad, no con ocultar el pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no se puede ocultar. Él lo ve, y cuando lo ve que nosotros no hacemos nada, Él va a venir con su espada a cortar. Cristo quiere una iglesia que entienda que el pecado es lo que nos separa de Dios.
No toleres el pecado en medio tuyo, iglesia querida. Wow, estoy muy pasado y me queda. El verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Arrepentirnos de no hacer algo en pos de la santidad y el orden de la iglesia es lo que debemos hacer si es que nosotros hemos estado pasivos en este aspecto. El Señor es tan bueno. Él puede hacer el diagnóstico de nuestra vida, encontrarnos por el suelo y nos dice, ya, arrepiéntete, pues, hombre. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pasividad. Porque si tú no haces algo al respecto, yo lo voy a hacer. Mi palabra va a juzgar. Sí o sí, ningún pecado va a quedar ahí inocente. Fíjate, me llama mucho la atención esto. Aunque yo actuaré contra ellos, dice el Señor, contra los que hacen estas cosas malas, eres tú, Pérgamo, que tienes que arrepentirte. ¿Lo ves? Eso dice el texto. Tú debes arrepentirte por no haber hecho nada, por tolerar el pecado. Ve el texto, somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. El pecado afecta a la iglesia, el pecado de uno probablemente nos afecte a todos, porque eso es la iglesia. Revisémonos, examinémonos. ¿Será que el Señor tiene algo que decirnos? ¿Será que el Señor tiene que decirnos que probablemente estamos normalizando algunas cosas? Incluso quizás no de esta índole tan idólatra e inmoral, pero ¿será que estamos normalizando otro tipo de cosas? La respuesta siempre va a ser del Señor para nosotros. Arrepiéntanse. Démosle la espalda a cualquier doctrina pecaminosa que hayamos acogido. Porque todos los que se arrepienten y vuelven al Señor experimentan su amor, su gracia, su misericordia. Por otro lado, hay esta promesa que el que vence el mal incluye 3 bendiciones curiosas. El maná escondido, una piedrecita blanca y un nombre. ¿Qué pueden significar? Me preguntaba yo. No tengo la respuesta, esa es la verdad, no lo sé. Voy a dar algunas apreciaciones. Bueno, el maná escondido, dice que el que, como tengo aquí el texto, lo busco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. El maná escondido trae a la memoria el maná que se escondió en el arca del pacto para recordar a los hebreos la milagrosa provisión de alimentos en el desierto. Probablemente una referencia a Cristo. Y sería muy apropiado porque está aquí llamando a toda esa gente en Pérgamo a abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Porque Cristo es el pan verdadero que sustenta y satisface al que cree en Él. Si alguno comiere de este pan, dijo Cristo de sí mismo, vivirá para siempre. Y a los fieles de Pérgamo que por amor a Cristo se abstenían de los banquetes idolátricos, el mismo Señor les serviría de este banquete celestial. Respecto a la piedra y el nombre, hay demasiadas opiniones y comentarios. Honestamente, no me atrevería a decir ninguno. Pero, qué consuelo tan grande para un discípulo de Cristo, que aunque seamos unos desconocidos para el mundo, Dios nos ha puesto un nombre nuevo, bien conocido de Él y que nos va a caracterizar personalmente, dice Matthew Henry.
Hermanos, mi llamado final es: tengamos sumo cuidado de lo que promovemos. Tengamos sumo cuidado de la doctrina que estamos promoviendo. Y que esa doctrina no sea la de Balaam ni la de los Nicolaitas, sino que sea la de Cristo. Amén. Eso nos va a llevar por un buen camino. Oremos.